No puedo permitir que la policía desconfíe de mí por otro muerto. Sí. Raquel, ¿tú sabes lo que vamos a hacer tú y yo con los contactos de Iván y la naviera? Nadie nos va a parar. Cada vez me estás cayendo mejor, Mariana. ¿Tu madre está traficando armas? Creo que sí. Es que Raquel cada día va más lejos. Su misión que no tiene límites, ¿o qué? A ver, Catalina, no te olvides que eso es muy delicado. Nadie lo puede saber. Si te lo cuento a ti es porque eres la única persona en la que confío. Simona, habla Mariana. Te tengo buenas noticias. ¿En serio? Sí. Fíjate que te conseguí un cliente espectacular. Es un hombre muy importante, es un empresario español y es millonario. ¿De veras? ¡Odio, odio, Blanca, la odio! A ver, mi amor, cálmate, por favor. Y si tú vuelves con ella, también te voy a odiar a ti. Adiós, Iván. Remátalo. Que todas las vidas que le quedan se le acaben de una buena vez. Si quieren terminar de convencer a Iván de que Raquel es una traidora, esta es la única forma de hacerlo. Ya dejen de desconfiar de mí. Es que no estamos desconfiando de ti, desconfiamos de ella. Raquel no va a poder seducirme otra vez. ¿Mamá? Ay, me asustaste. Parece que estás nerviosa. Necesito hablar contigo de una cosa muy seria. Quiero hablarte de los negocios que estás haciendo con ese maleante de Iván Montenegro. ¿Maleante, Iván? Rafael, soy yo, Simona. Necesito que me ayudes. Simona, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? No sé, Rafael. Hay un hombre muerto en mi cama. Voy para allá. ¿Quién es? Soy yo, Rafael. Rafael. Hola. Qué bueno que ya llegaste. Por favor, dime que esto no está pasando. ¿Qué fue lo que pasó aquí, Simona? Este hombre es Iván Montenegro. Está muerto. ¿Todo bien? Sí, todo bien con Juanita. Pero Raquel, no me gusta que involucres a Sofía en todo esto. Es demasiado peligroso. ¿Quién habla? La madre del año. Ay, no vengas con estupideces. ¿Cómo se llama nuestro contacto? Lileya. De verdad que me sorprendes, ¿eh? Esta vez pensé que Blanca te iba a ganar. Pensaste muy mal, Marianita. Blanca también se equivocó. Ahora voy a trabajar. Voy. Nada más me voy a despedir de Sofía. Está muy mal por lo de la cancelación No, de la a ver, boda. espérate. Ella está muy feliz con su amiguito. Eso es lo que necesitamos. No juegues a la madre cariñosa. Ese rol no te queda nada bien. Vete. Eres detestable, Raquel. Gracias. Sí. Más te vale que me hagas ganar muchos millones, ¿eh? Porque mira que verte la cara a diario va a ser un martirio. Lo mismo digo, cariño. Bye. ¿Tú quieres a tu papá aunque no se vaya a casar con tu mamá? Hugo, ¿por qué todo el tiempo me estás preguntando si yo quiero a mi papá? Tú tienes algo que no te atreves a decirme. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta. Dime. Es que te vas a poner triste. ¿Por qué? Es que te vas a enojar conmigo. Y la otra vez te prometí que ya no te iba a volver a mentir. Y por eso, dime qué pasa. Hugo, somos amigos. Dime, por favor, ¿qué pasa? Oí algo muy feo y mi hermana dijo que era mentira. Hugo, pero dímelo. ¿Alguna vez Mariana te sugirió que tuvieran un hijo? Yo no tuve ningún hijo con Mariana. ¿Estás completamente seguro de eso? Lo mío con Mariana fue antes de que tú la conocieras. Pues no es lo que dice esa nota. Oí que Eduardo realmente no es tu papá.
Catalina. Siento mucho, Catalina. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí. Ninguno de los amigos de mi hermano vino y... Tal vez es un poco temprano para decir eso. Ya van a llegar. No creo, Eduardo. Desde que pasó el escándalo de mi padre, todo el mundo nos dio la espalda y Diego no pudo soportar eso. Bueno, pues todos son una manada de tarados. Esta capilla debería estar repleta. Tu hermano era un tipo generoso, alegre, sobre todo muy correcto. Muchas gracias, Jorge. Por lo menos me queda el consuelo de que ustedes lo guardan con mucho cariño. Cuenta con nosotros. Gracias. No tienes por qué vivir todo esto sola. Te agradezco mucho, Karina. ¿No han visto a Cristóbal? Catalina. Cristóbal. Hola, Ramón. ¿No vas a saludar a Catalina? Ella me odia, Karina. Lo mejor que puedo hacer es apoyarla desde lejos y en silencio. Catalina es una mujer muy buena. Y estoy segura que va a apreciar mucho que la saludes. Te equivocas. Desde que se suicidó su hermano, las probabilidades de que ella y yo estemos juntos otra vez son escasas. Mírala. Tiene a Cristóbal para que la consuele. Eso es mentira. Yo también lo creo. Pero Eduardo le dijo a Iván que escuchó que tú no eras su hija. Mi papá dijo que yo no soy su hija, pero él dijo que te quiere. Y el señor Iván dijo que iba a investigar si eres su hija. Sofía, ¿estás bien? Sofía, no te pongas triste. Sofía. No. ¿Qué hiciste, Simona? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Nada, Rafael. Me quedé dormida y cuando me desperté ya estaba junto a mí, pero ya estaba muerto. Rafa, tienes que creerme. Yo no hice nada, te lo juro. Yo no soy una asesina. Te creo. Pero aquí hay algo muy extraño. Es que Mariana me dijo que me había conseguido un cliente muy poderoso y entonces... ¿Cómo que Mariana? ¿Mariana te metió en todo esto? Simona, seguro fue una trampa. ¿Por qué sigues confiando en esa mujer? Mira, sabes que odia a tu hermana. No sé, ¿sí? Por tonta. Pero bueno, yo no lo maté, yo no hice nada. Está bien. Lo que pasa es que si te vieron entrar, seguro te van a meter a la cárcel. Tenemos que sacarlo de aquí antes de que la gente se dé cuenta. ¿Pero cómo? Déjame pensar. Ahora vengo. ¿A dónde vas? Tengo que conseguir algo. No te muevas aquí y no le abras a nadie. Tienes 3 días para detener a Eduardo con la investigación que mandó a hacer en mi contra. Si no, tu hijo va a pasar a mejor vida. ¿Por qué los amenazas? ¿Por qué haces esto conmigo? ¿Por qué te tienes que meter con mi hijo? Nunca en mi vida he perdonado a los traidores. Iván, los dos somos unos traidores. Eso no me importa. Quiero estar contigo el resto de mi vida. ¿Qué me has dado? ¿Qué le has puesto a esto? De verdad, Iván. Te amo tanto.
Te amo profundamente. Te amo tanto que daría mi vida por ti. Pero solo hay una vida que no cambiaría por la tuya. Y es la de mi hijo. Perdóname, perdona. Maldita Blanca. Todo fue por tu culpa. Ay, Iván. Ahora, ¿quién es el imbécil, eh? Rafa, ¿no sería mejor que le llamáramos a la policía? ¿Y qué les decimos? ¿Que eres prostituta y que tu primer cliente se murió por arte de magia? Mira, no me hables así, Rafael. ¿Pero es que estoy nerviosa? Yo también estoy nervioso. Yo sé que no es lo correcto, pero no tenemos otra opción. Estoy seguro que Mariana está planeando algo y tenemos que deshacernos de este cuerpo antes de caer en su trampa. Bueno, igual quiere eso, que nos deshagamos del cadáver. Puede ser, pero tú eres la hermana de Blanca Guerrero. La mujer camaleón que todo el puerto está buscando. ¿Quién es? Vengo a hacer la limpieza de la habitación. Ahora no, señorita, más tarde. Está bien, señor Montenegro. Ahora sí, Simona. ¿Lista? Sí. Vengo a ver a mi hermano. Pase, por favor. Edgar. ¿Eduardo? Hola, Blanca. Todavía me cuesta nombrarte de este modo. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Si es para reprocharme, déjame decirte que no... No. Tranquila, solo quiero saber de ti y de Huguito. Me preocupa que estés metida con Iván. Sí, a mí también. Pero vengo a intentar ponerle fin a todo esto. Iván no me contesta las llamadas. Bueno, pues entonces al fin estás siendo sensata. Supongo que el siguiente paso es entregarte a la policía y demostrar tu inocencia en la corte. No, eso nunca. Tú sabes que no lo voy a hacer. Te deseo mucha suerte con Sofía. Adiós. Mi amor, ¿qué sucedió? De verdad, está como para desesperar a cualquiera. Ha estado así desde hace rato. Mamá, basta, ¿sí? No, basta nada. Si fuera mi hija, ya le hubiera dado sus buenas nalgadas. Tú sabes que yo no estoy para aguantar el berrinche de nadie. A ver, mi amor, ¿qué pasó? Dime. No soy tu hija. Sofía. ¿Qué pasó? ¿Tú le dijiste algo? No, pero ¿cómo crees? Por supuesto que no. ¿Dónde está Iván? ¿Por qué no responde mis llamadas? Se fue a Costa Rica a atender unos negocios. No volverá en varios meses. ¿Qué? Ahora tendrás que tratar conmigo. Yo no tengo nada que tratar contigo. Me voy a llevar a mi hermano de aquí ahora mismo. Blanca, ¿Hugo no está aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué, pensabas que le ibas a ganar a Raquel Altamira? Mira que para ser una persona que es buscada por todo el país por la policía eres bastante estúpida.